If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. A lo largo de la historia del cine, hemos presenciado diversas manifestaciones del fenómeno ovni y de sus tripulantes, seres de galaxias remotas y desconocidas que entran en contacto con nuestra especie. En algunos filmes son bélicos, en otros son un soporte, salvadores e impulsores de conocimiento. Sus formas son variables. Están los humanoides, los tentaculares, los parecidos a insectos, los macrocósmicos e incluso los hay exactamente iguales a nosotros. La primera de ellas, o al menos una de las primeras de las que se tiene registro, fue obra de un cineasta francés, un ilusionista fascinado con el cinematógrafo que a principios del siglo pasado estaba obsesionado con la literatura de Verne y Wells. En Viaje a la Luna, Georges Méliès tomó como referencia a estos dos autores. Vistió a sus científicos como magos del medievo, los montó en un cohete bala y los llevó al cosmos. Su ficción le permitió ser un pionero de los efectos especiales. En su cortometraje, empleó técnicas para representar a las misteriosas criaturas que habitaban en el satélite natural. En esta primera encarnación, los extraterrestres eran hostiles, bestiales. Sin mediar palabra atacan a los pobres exploradores que se abren paso a los golpes. Tan pronto como impactan a los lunares, estos desaparecen. Aunque son aprisionados, los terrícolas usan un paraguas para llegar a la nave y volver a nuestro planeta. De esta obra surgen dos planteamientos: el extraterrestre como entidad hostil y el anhelo por tener a alguno como visitante de nuestro planeta. A su llegada a la Tierra, los científicos traen consigo a una de las criaturas aferrada a la cola del cohete. Ese mismo planteamiento se repetiría pero desde el punto de vista contrario, en una película silente danesa, obra maestra de la ciencia ficción, Himmelskibet, o por su título en español, El viaje a Marte. Después de una dura expedición marítima, el capitán Avanti Planetaros elige para su próxima aventura surcar el cosmos. En esta película se plantea una dicotomía entre los dos planetas y lo que significan. Filmada con planos abiertos, la dirección de Holger Madsen privilegia el movimiento corporal y al gesto para transmitir las emociones, pero también para establecer ese binomio entre marcianos y terrícolas. A diferencia de Méliès, aquí sí vemos el desgaste del viaje. Se nos permite entrar a la nave, convivir con sus tripulantes, entender cómo el tiempo hace estragos, aunque su representación dista de ser científica. Esta se asemeja más a una travesía marítima que a una en el espacio. A su llegada a Marte, se afianza la convención. Los marcianos son exactamente iguales a los humanos, salvo una diferencia: son perfectos, o como enuncia uno de los intertítulos. Están miles de años por delante en la escala evolutiva. Se muestran los contrastes. Si los humanos son bélicos, los marcianos son pacíficos. Podríamos decir que estamos ante lo ideal. Hay una armonía con la naturaleza, una sociedad perfectamente compuesta, sin deseos banales. Sus habitantes son educados, ceremoniosos. La cinta plantea otra cara a la propuesta por Méliès. Los marcianos son conciliadores. Su imagen recuerda más a las de los santos y las vírgenes que a la de una criatura siniestra que busca destruir alguna ciudad estadounidense. De hecho, su director nos muestra una secuencia de montaje que da cuenta de los distintos periodos evolutivos que atravesaron estos seres, similar a las fases del monolito en 2001, pero simplificado. La cercanía de la lectura religiosa es tal que su indumentaria se llama túnica de inocencia. En este mundo idealista se baila, se privilegia el ritual, se propone claramente una división entre lo terreno y el paraíso. Avanti debe abandonar sus instintos humanos para ascender por medio de una procesión a este Edén. Hacia su conclusión, se repite el anhelo de ser visitados. A su regreso a la Tierra, traen consigo a una marciana y de su unión emergerá un nuevo ser. In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. Entonces llegó la Guerra Fría, que determinó durante la década de los 50 la forma de abordar el fenómeno ovni. Los extraterrestres son por definición foráneos, que traen consigo una de las principales convenciones de este género: la desconfianza que surge de la incertidumbre. Es imposible confiar en ellos. Múltiples son las cintas que trabajan con mejores o peores resultados esta premisa, de la primera versión del Enigma de Otro Mundo de Christian Nyby a The Thing de Carpenter, o la propia They Live del mismo director, o Invasion of the Body Snatchers, en donde extraterrestres y humanos son prácticamente iguales. La idea del foráneo, al menos en la década de los 50, se utilizaba para hacer una crítica al comunismo, a lo externo, a la amenaza latente que provenía de fuera. La idea de confiar o no
de no saber si están entre nosotros, es una herencia de este cine y una premisa que ha acompañado al tema desde siempre. Esta lectura hostil se mantuvo 2 décadas, hasta que llegó el entonces Niño de Oro, quien venía de estrenar la película más taquillera de su época. Steven Spielberg escribió Encuentros cercanos del tercer tipo antes que Tiburón. El escandaloso estreno de la última ayudó a financiar la primera. El llamado Rey Midas estaba obsesionado con el tema, pero veía a los extraterrestres desde un punto de vista distinto. Para él, como en Himmel's Kibbet, eran conciliadores, pacíficos. Su película llegó a romper el paradigma de la época. En su cine hemos presenciado varias representaciones de estos seres tanto benevolentes como hostiles. Durante el detrás de cámara de Rescatando al Soldado Ryan, Spielberg comenta algo apenado, que durante el rodaje de Encuentros cercanos tenía una postura optimista e inocente. Era un fiel creyente del fenómeno, aunque años después se volvió más escéptico. Él planteó una de las principales incógnitas dentro de este género. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Your father was a computer scientist. Your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate? That's a very good question. I like that. You've answered the question. They make music on their computers and they are able to speak to each other. And you see, I'd love to say, I intended that and I realized that was my mother and father, but not until this moment. Más allá del asunto familiar, Spielberg perfiló la comunicación a partir de 2 elementos narrativos, el uso del color y la composición de una melodía, obra del siempre infalible John Williams, 2 elementos de los cuales se desprende Denis Villeneuve, quien abordó la misma premisa en Arrival, pero privilegiando el montaje y apostando por un entorno grisáceo, lejos del arco iris que planteó Steven. En la estructura de su guión, siembra constantemente revelaciones musicales que llegan desde juguetes, cánticos y cualquier cosa capaz de producir un sonido, de forma que crea un leitmotiv para identificar a estos seres gracias a la reiteración. Incluso se da el lujo de introducir una secuencia en donde el gobierno hace de las suyas para encubrir el aterrizaje. Comenta el director que la principal inspiración fue el Watergate. Una vez más, la idea de confiar o no se abre paso. El cineasta nos encamina por el protocolo. El gobierno activa un mecanismo para desviar la mirada. Un tren con desechos químicos suena muy semejante a la tragedia de Ohio. El Estado incluso usa al ejército y todo su poder para prohibir el acceso a la zona. En esta enternecedora película sobre lo familiar, Spielberg se da el tiempo para elaborar sobre la conspiración. La elección de Roy Neary, su protagonista, es trágica porque abandona a sus seres queridos, elige tripular la nave, confiar ciegamente y así emprender el viaje hacia la aventura. El director reconocería más tarde que esa decisión fue tomada con un anhelo juvenil libre de responsabilidades. Un final del cual, si bien no se arrepiente, sí hubiera cambiado. Pero para que funcionara, necesitaba en sus propias palabras, actores inocentes capaces de creer en el fenómeno y verlo con una mirada infantil. Para los efectos, se apoyó de Douglas Trumbull, supervisor de efectos especiales de 2001 Odisea del Espacio, quien aportó su experiencia para la secuencia final y el uso del color en las naves. El empleo de la luz adquiere especial relevancia porque era en ella donde se radicaba la confianza, ese elemento que por décadas ha soportado al género. Para Spielberg, la escena más importante de su cinta es aquella en la que el niño abre la puerta para permitir la entrada de luz anaranjada, ya que combinada con 2 elementos, la mirada infantil inocente y la manifestación extraterrestre por medio del recurso, el cineasta sintetiza esta obra de la siguiente manera: mi película se trata de confiar en la luz. Si durante la paranoia anticomunista el cine extraterrestre se trataba de cerrarle la puerta a la otredad, Encuentros cercanos plantea una ruptura tan sencilla como abrir la puerta. El final le planteó una incógnita. ¿Qué pasaría si uno de los habitantes de esa nave decidiera quedarse en nuestro planeta? El cuestionamiento fue la semilla de otra de sus obras, E.T., en donde un extraterrestre se queda varado en nuestro planeta y es adoptado por un niño y sus hermanos. Una vez más, Spielberg plantea una lectura amigable, una que no compartía Neil Blomkamp. Public pressure had forced the government to shift the aliens out of Johannesburg. El cineasta usa lo social como eje dramático. Distrito 9 es una metáfora, comparte punto de partida con E.T., pero se distancia de ella en el trato que los humanos le damos a los extraterrestres. Aquí son tratados como animales, o tal vez peor. Ubicados en un gueto, quedan varados en Sudáfrica, lejos del clásico escenario hollywoodense. Si bien cuentan con un poderoso arsenal, una vez más, somos nosotros quienes no sabemos cómo tratar a nuestros huéspedes.
Blomkamp elige extender la idea de su cortometraje Alive in Joburg, pero además mantiene la forma. Elige un estilo documental para abordar las problemáticas de convivencia entre bichos y humanos. El guión está inspirado en la dura época del apartheid, en donde hubo desplazamientos forzados, mismo conflicto planteado en la película. Lo más interesante es el cómo aborda el tema de la transición. Vickers van der Merwe trabaja en la Multinational United, una compañía cuyo fin es hacerse del armamento de los alienígenas. En un accidente, entra en contacto con un fluido que lo transformará en uno de los langostinos. Lo volverá un paria, un foráneo, un extranjero, la otredad. Ya no se trataba de si eran bélicos o pacíficos, si nos podemos comunicar con ellos o no. El epicentro del conflicto era volverse uno de ellos. Transitamos de mirar hacia afuera a ser ese afuera. Blomkamp nos propone un ejercicio de empatía. Para comprender al otro hay que ser el otro. De esta forma, el viaje de Vicus no solo es el autodescubrimiento, es para colocarnos en la piel de esas criaturas atrapadas en un planeta hostil que no los comprende ni quiere comprenderlos. Es modificar el punto de vista durante la narración para sentir la podredumbre en donde están colocados. Es una curva dramática acentuada en la cual, para asimilar la posición social y psicológica del protagonista, hay que alterarlo físicamente. La espera final de Vicus es la de miles de extraterrestres atrapados en este distrito. El estilo elegido por su director es el ideal para establecer esa convención de realismo. ¿Se puede entonces confiar en un humano que cambió? ¿Sigue siendo humano siquiera? El destino de Vicus es el ejercicio último de empatía, la de él hacia los otros. Pero hay un puente roto, el que solía tener con su esposa, unido solamente por una flor metálica. El género cinematográfico enfocado en el tema extraterrestre nos ha dado grandes obras como Alien, secuencias memorables como la abducción en Fire in the Sky y hasta falsos documentales que erizan la piel como El Cuarto Contacto. Pero sobre todo, nos enfrenta al miedo, a la incertidumbre y a la desconfianza hacia el otro. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu película favorita sobre extraterrestres? Recuerda que toda la investigación del video la encuentras en nuestro Patreon y que hacemos streams en Twitch para hablar de estos y otros temas. No olvides suscribirte y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima.